conferencia que está patrocinada por el Foro Hispalit y que tenemos la suerte de tener con nosotros a Toni Cumella. Os vamos a presentar, si quieres poner en altavoz en grande, exactamente, os vamos a contar qué es el Foro Cerámico. No sé si lo puedo pasar yo con la... Sí, desde aquí. Así. Bueno, ¿qué es el Foro Cerámico? Y nosotros, la Escuela de Granada, somos colaboradoras con el Foro Cerámico porque nos parece que es muy importante que desde la universidad nosotros apoyemos y estemos muy cerca de quienes están construyendo el mundo y necesitamos trabajar en colaboración con ellos, sobre todo con quienes también abren nuevas vías de exploración, nuevas vías de, bueno, pues de aventura y nuevas vías pues de enriquecer la arquitectura en su calidad. Entonces, le agradecemos, el Foro Hispalit organiza una serie de actividades de las cuales yo creo que ya os he hablado y os he repartido en clase, os he repartido material en clase. Hay un concurso de proyectos, un premio de trabajo fin de máster y de trabajo fin de grado, la serie de lecciones aprendidas, las conferencias y visitas a fábrica. Respecto al concurso de proyectos, este año el tema es una capilla en el Camino de Santiago y en Palencia y luego va dirigido a estudiantes de arquitectura libremente a partir de tercer curso o incluso tutelados de los 2 últimos años. Los estudiantes y arquitectos recién titulados, bueno, pues no podrán... Ah, bien, esto está bien. No va a coincidir... Ah, bien. Pues sí, bueno, sí, espera, aquí está todo organizado, ¿no? A ver, tengo que ir hacia atrás. Perdonad. Entonces, si cualquiera de vosotros quiere o compañeros que tengáis que se quieran inscribir, pues puede hacerlo. Es desde el foro de la web y es un máximo de 3 personas por equipo, con la documentación que se presenta. Luego hay premios locales en las escuelas. Todas estas son las escuelas, 16 escuelas están implicadas en estos premios. De las escuelas implicadas ya veis que, bueno, pues desde La Coruña a Zaragoza, pues casi todas las escuelas de España, incluida esta nuestra, que ahí está, ¿no? Y tenemos la presentación en papel pues hasta el 12 de mayo. O sea que hay un tiempo generoso, ¿no?, para poder aceptar, ¿no?, incluso a antiguos alumnos. Luego está el premio local de Hispalit, con los premios locales, que es el premio por escuela, hay un primer premio y luego hay un premio nacional de 3.000 euros con 2 menciones cada uno, que creo que es una cosa bastante interesante. En el jurado de los premios locales está el director de la escuela, el coordinador del concurso para la escuela, que en este caso soy yo. El director, bueno, pues un arquitecto que no tiene relación con el concurso, que es la coordinadora, bueno, pues será la coordinadora de proyectos, y Enrique Sanz, que es el arquitecto coordinador del foro. Este es el jurado del premio local y el premio nacional. Aquí lo veis. Y, ¿perdón? ¿Que pasemos? No, para ver. A ver, ¿por qué no se pasa? Ahora sí, no me deja pasar. Ay. Ah, que es con este. Era para atrás. Ah, que lo estás haciendo tú y no yo. No, y tú ahí. Ah, yo también. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces las categorías son el trabajo fin de máster y el trabajo fin de grado o textos de investigación, que es muy interesante porque, bueno, pues vosotros también os podéis incorporar, ¿no? Ya hemos dicho que es la categoría, y para el premio TFM, el primer premio son 1.000 euros y 2 menciones de 500 cada uno. Y luego el premio del TFG en textos también, yo creo que vosotros ya habéis hecho el TFG, pero también hay un premio de 1.000 euros y 2 menciones de 500 cada uno. El jurado, pues ya lo veis, ¿no?, que son catedráticos y profesores y arquitectos de distintos sitios. Lecciones aprendidas, hemos visto, ¿no?, que son las conferencias, ¿no?, que se están dando pues por todos los sitios, ¿no?, de arquitectos pues muy conocidos,
con obras que tienen un valor y un reconocimiento y un interés. También en la forma contemporánea del uso del ladrillo, que eso hace que sea especialmente valioso para nosotros, en ese entendimiento de un material que es sostenible y un material que es contemporáneo y unas formas nuevas, ¿no?, de utilizarlo desde el propio lenguaje nuestro, ¿no? Aquí tenemos hoy a Toni Kumella, que nos va a hablar con toda esa investigación que está desarrollando, una investigación que tenemos la suerte, ¿no?, que viene de, bueno, pues de su mano muy directa, ¿no?, desde una artesanía muy rica, con mucha potencia de lo que es el arte, ¿no? Y bueno, y hoy en día, pues, bueno, y ellos han hecho posible muchas obras muy importantes que se han construido y que han sido un avance y una herramienta, pues, fundamental para desarrollar incluso la creatividad, ¿no?, y una gran ayuda para la creatividad. Pues, bueno, pues las temáticas que se ven en las conferencias, ya lo veis, de estructura, bloque termorcilla, cubiertas ventiladas, todos los forjados, las tecnologías BIM, sostenibilidad y energía y economía circular. Y luego, por último, también organizan las visitas a fábrica, que es algo muy importante. Y por lo menos yo tengo que decir que para mí fue muy importante la primera vez que visité, pues, la fábrica de Pepe Castellano. O sea, la primera vez que yo me enfrenté a ver la cerámica y entender todas las posibilidades de cerámica, pues fue esa, ¿no? Y por eso también se utiliza se utiliza esa herramienta para que facilitaros a vosotros desde estudiantes la posibilidad de entender cómo es el producto, cómo se produce y qué se puede hacer, ¿no? También es muy importante porque a veces es la ignorancia la que no nos limita mucho las cosas porque no conocemos qué se puede hacer. Y bueno, pues también es la difusión de este foro de conocimiento que tiene, pues, el acto de entrega de premios, el libro y bueno, pues mucha difusión a través de la página web, a través de los carteles, a través de las redes sociales y a través de muchas cosas. Así que esta es la presentación del foro cerámica y a continuación, bueno, voy a presentaros a Toni. A Toni Kumella, que pues quizás lo conocéis algunos de vosotros, probablemente, pero yo os lo voy a presentar quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros, que para mí es importante, ¿no? Quiero darle las gracias porque es una de las personas que son una ayuda en este cambiar el mundo del que nosotros hablamos, ¿no? Cuando hay algo distinto, nuevo, que hay que hacer, que hay que inventar, que hay que fabricar, mucha gente dice eso no existe y otra gente no dice y alguien dice aquí estoy yo, ¿no? Bueno, pues Toni es de esos. Y yo, esta es mi última obra, la que acabo de acabar hace apenas, pues no sé si todavía está, lo que se dice acabada, pues llevaremos 15 días, ¿no? Un mes que hemos acabado esta obra. Y es una obra que es una pequeña cosita, muy pequeña, es la ampliación de una sala de padres, una sala de descanso para padres en el Hospital Virgen del Rocío. Algo mínimo, con un presupuesto mínimo, pero que estaba en un sitio muy complejo. Y Toni nos ha hecho esa cerámica, esa celosía, que hemos conseguido una celosía para darle continuidad a esto, que es como este pequeño objeto. Anda, mira, solo un poquito que veamos, a ver si podemos... Ah, no, pues esto es así. Ah, vale, genial. No, pues fijaos en qué sitio tan absolutamente extraordinariamente complejo es el Hospital Virgen del Rocío, la zona de oncología pediátrica, y esto es la antigua escuela, lo que sigue siendo la escuela, que es un elemento muy curioso que tenía estos arcos con estas piezas, con estos elementos, en medio de un patio perdido. Entonces aquí se amplía, me tienen que hacer una ampliación de una sala de padres y en ese sitio tan difícil de actuar
entre unas formas muy extrañas, pues hacemos esta pequeña pieza octogonal, donde utilizo también la cerámica, porque ya había cerámica allí y decido no hacer nada, no hacer algo más, sino repetir lo que ya hay o trabajar en continuidad con lo que hay. Y bueno, y en colaboración con un artista que es Eduardo Barco, hacemos este objeto abstracto como una escultura en medio, una escultura cerámica. Cerámica con una cerámica que es lo tradicional sevillano, con los colores azules y blancos, con muy poquito nada, y teníamos el problema de que la ventana, ¿no?, tenía que ser esa misma raya de este objeto de raya que no queríamos que tuviera ningún tipo de visibilidad, ¿no?, que pasara oculto. Anda, se fue. Ah, volvió. Entonces esa cerámica que entra por dentro y por fuera, ya os digo, es una cosa. ¿Qué presupuesto hemos tenido? 100.000 euros. Sí, me lleva 150. 100 y pico mil euros, que no es mucho, y para trabajar en un hospital. Y aquí hemos hecho este elemento y fijaos cómo conseguimos tener ese filtro de la luz a través de esta cerámica, una pieza que podéis imaginaros que esto, hacernos 15 o 20 piezas especiales, no se hace por dinero. Él no está trabajando con gente muy importante, haciendo obras muy importantes, y obviamente hay que decir que el agradecimiento es que pararse para meter, eso no se puede hacer por dinero, solamente se puede hacer por realmente un amor al arte, o sea, por realmente un entendimiento y una complicidad en el buen hacer que no se puede agradecer. Esta es la parte de juego del patio de los valientes, donde ahora vamos a añadir cosas de color. Ahí veis, ¿no? Nosotros hemos ampliado al otro lado. Y bueno, pues simplemente ya para que acabéis de ver lo que estamos trabajando, pues bueno, esto es pues la presentación de Tony, al que le quiero dar las gracias, y también presento esta piececita, que en el fondo es una pieza de reciclaje urbano, es cómo meter en un hospital existente un espacio que hace falta de esa manera, de la forma más sencilla, y cómo hacerlo de una forma contemporánea. Y darle las gracias a Tony por esta ayuda que nos ha prestado, por estar siempre al servicio de tantos arquitectos y de tener una mirada capaz de decir que sí y capaz de apoyarte y ayudarte y hacer posible lo que si no sería imposible. Y entonces ahora ya, Tony, pues darte las gracias de nuevo y pedirte que te dejo aquí. ¿Pasas? Si quieres o si no Sí. desde aquí. Sí, la paso. No lo puedo pasar desde aquí. Lo que quiera. No, ella la pasa. Lo puede paso pasar yo, perfectamente. paso Yo es que la tengo que pasar aquí también, así que... No, pero si quieres pasársela tú. No, paso yo. Sí. Yo pues si quiere Bueno, hablar más o menos... Bueno, pero... Si no, buenos días. Gracias por los piropos, que empezamos con tanto piropo. Bueno, no he dicho nada. Pero la verdad es que nosotros atendemos a todo el mundo que se pone en contacto con nosotros. Tanto si son arquitectos de renombre, como si es la vecina que quiere sacarse la bañera y le hacemos 4 piezas porque se ha hecho mayor. ¿Me pones el...? sí, ¿cuál? Yo creo que abajo está el... abajo lo tienes. Os voy a contar un poco el por qué hacemos lo que hacemos y un poco rápidamente la historia. Empezó... Sí, a lo mejor voy pasando yo. ¿Cuál es? Yo paso. Es el intro, ¿no? No, sí, ahí, aquí. así voy a mi ritmo. Ahí para adelante y para atrás. Así voy a mi ritmo. Yo soy la tercera generación que hace cerámica en el mismo local, y mi hijo la cuarta. Mi abuelo... ¿Por qué no? ¿No? Ah, ¿es un vídeo? Es un vídeo, sí. Ahora.
Mira, nosotros sí lo vemos. En mi casa iba. Sí. Aquí también lo vemos, ¿eh? Es que Oye. este ordenador va cuando quiere. Pero aquí se está viendo perfectamente en Sí, en el... la MJ. Ya, ¿Lo ves? Aquí lo vemos. Sí, ¿Por qué no aquí se se ve ve. conectado? pues no lo sé. Milagro. Esto ya es un milagro. No disponible. Quiet Time no disponible. Empezamos bien. No, no, este ordenador no te deja conectarte a la... ¿Qué es un iPad? Oye, una cosa, ¿y el vídeo desde fuera? Sí, están los archivos en la carpeta. Está el archivo en la Este- carpeta. Sí, sí, está en la Ah. carpeta, sí. Perfecto. Bueno, ya sabéis, la técnica siempre tiene sus emociones. Y este es un PC. Sí. ¿Por qué no probamos con el PC? ¿Cuál es? Yo soy un poco anti-iPad. Ah, bien. A ver, voy a ver si desde ahí lo podemos abrir. O sea, lo que pasa es que aquí es donde está el YouTube. Este ya le he dado, pero... Porque como hay otros vídeos, si fuera por uno no pasa nada. Bueno, pero nos interesa No, mucho no, los vídeos. no me había ocurrido nunca. No, es que ni siquiera acá. Ahora. Vale, ahora sí. ¿Lo has cerrado, querida? Sí, me espero siempre. Ahora. Vale, genial. Bueno, este vídeo es una película que salió de la Filmoteca de París y que luego hace medio año que se digitalizó en la Filmoteca de Cataluña, pero que es el pueblo donde nació mi abuelo y es donde empieza la tradición cerámica en nuestra casa, ¿no? O sea, empezó así, mi abuelo, haciendo ollas y cazuelas para fuego, cerámica popular. Paso. Estas eran las piezas que hacía. Ya se ve, ¿no? Este soy yo. Ha llovido. Luego mi padre con mi hijo. Mi padre empezó trabajando de alfarero, pero enseguida tuvo la necesidad de hacer su obra personal y dio un salto importante porque pasó del barro cocido, de la cerámica de baja temperatura, al grés y a la cerámica de alta temperatura. Él se dedicó básicamente a su obra personal, fue Premio Nacional de Artes Plásticas y de él aprendí el oficio, pero aprendí otras cosas que no son tan tangibles. Antes que nada, quiero hacer como una división de distintos aspectos de la cerámica en función, para su aplicación en exteriores, en función de la absorción de agua que tenga. Tenemos, está en catalán, pero fácil de decir, el barro cocido, que tenemos una absorción de agua del 15%. Luego está el grés, la cerámica de alta temperatura, que está sobre el 2,5, 3,5. Y luego está la porcelana o porcelánico, que está por debajo del 0,1. Esto condiciona el uso de la cerámica en exteriores, sobre todo si es cerámica esmaltada, porque con el 15% de absorción de agua es difícil que responda a la normativa europea de ataques de hielo, básicamente, ¿no? O ataques de ácidos y álcalis. Pero la tradición de la cerámica española, que viene del mundo árabe, partimos del barro cocido. Mi padre dio este salto del barro cocido al grés para su obra personal, influido por el conocimiento de estas piezas de esta época, de la dinastía Sung y Ming de China, y le marcó porque era una cerámica sin decoración y lo importante era la forma y el esmalte. Y esto no lo abandonó en toda su
en toda su producción. El oficio que había aprendido en casa lo depuró para hacer sus obras únicas. Decía que de él aprendí el oficio, pero aprendí cosas como más complejas. Al ser él un artista, por mi casa pasaban pintores, músicos, escultores, literatos, poetas, etcétera, ¿no? Y las sobremesas en mi casa eran eternas. Yo era muy joven y me escabullía cuando podía. Pero por la piel entran estas cosas que luego me han servido para poder comprender las particularidades de cada proyecto. O sea, tener un mundo más ancho que no fuera el mundo propiamente del oficio, ¿no? O sea, vosotros como arquitectos, para ser buenos arquitectos tenéis que ir al teatro, no ir a clase. También las dos cosas son Bueno, compatibles. el teatro es de noche. Por eso es compatible. Y claro, pasaron muchos arquitectos. Mi padre, para hacer su obra personal, no me hagáis caso, ¿eh? Porque me riñe. Para hacer su obra personal, pues tenía el taller, le servía de soporte y tenía una pequeña producción de cerámica para arquitectura. Y este taller le servía de estructura, tanto económica, porque siempre quiso ser independiente, no quiso marchantes, etcétera, y le servía como estructura física para producir grandes murales, etcétera. Entonces estábamos viendo la Fundación Rodríguez Acosta, que hizo una exposición aquí. Para hacer un mural de este tipo, son piezas de 50 centímetros por 80 en el año 64, y es importante tener una cierta estructura, de no ser simplemente un artista, ¿no? Y aquí se ve poco, pero tituló este mural que estuvo en el pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York, lo tituló Homenaje a Gaudí. Y lo tituló Homenaje a Gaudí como reivindicación de Gaudí, porque en estos momentos había una corriente que quería destruir el modernismo, incluso arquitectos, ¿no? O sea, un arquitecto me contó que fueron a buscar a Sert, la firma, para defender el modernismo, y Sert les dijo: vosotros queréis salvar lo que nosotros queríamos derruir. O sea, ahora el modernismo en Barcelona es el boom turístico, ¿no? Pero en el 64 era una reivindicación de Gaudí. Colaborando con arquitectos, Purhart y Busquets. Busquets era el arquitecto que hizo el Colegio de Arquitectos de Barcelona, el que tiene el friso de Picasso en la fachada. Pues realizó este mural en Barcelona y además hizo pieza escultórica, etcétera, ¿no? Y sus obras están en la colección permanente del MACBA de Barcelona, en museos de Alemania. Y en el año 2012 estuvo invitado especial en la Documenta de Kassel, que es la feria de arte de las más importantes que existen. Porque me pidieron de exponer piezas del año 57, que es del primer año que empezó la Documenta a existir. Bueno, dejamos 2 generaciones atrás. Cuando falleció mi padre, yo cogí este taller, que era en cierta manera limitado, para orientar la producción a la cerámica para arquitectura. Y mi idea se ha ido depurando con los años, porque no siempre lo he tenido claro, era de hacer una artesanía contemporánea, apoyándome en todos los sistemas tecnológicos que se pueda, ¿no? O sea, evolucionar la artesanía sin perder el concepto cerámico, digamos, ¿no? Y este texto también lo encuentro interesante por lo que representa ser artesano. Hablamos mucho de Sennett, etcétera, pero me gustó este texto y me gusta divulgarlo. En toda empresa todos hablamos del I+D, por descontado, ¿no? Pero para mí es básico e importante poner una T delante de tradición, o tradición propia o tradición de la cerámica.
Yo me preocupé mucho cuando el mundo se volvió global. Pensé que nosotros no teníamos cabida en este mundo, ¿no? Y a la larga he visto que gracias a esto, a la T de tradición, podemos ser distintos y podemos hacer cosas, digamos, locales, global, pero desde el punto de vista local. Y este punto también me importa. Como el modernismo catalán está hecho todo con barro cocido, con cerámica de baja temperatura, que se cuece a 980, 1000 grados máximo, ha tenido problemas graves de patologías y hemos intervenido en diversas restauraciones, ¿no? Hemos restaurado el Parc Güell de Gaudí, pero aquí, de acuerdo con los arquitectos Martínez La Peña y Elías Torres, decidimos conjuntamente hacer la restauración con grés, con cerámica de alta temperatura, para no tener que estar restaurando constantemente. Hablaré rápidamente de la patología que normalmente existe. O sea, generalmente en España no hay arcillas blancas, hay arcillas rojas, y los esmaltes que aplicamos vienen del mundo árabe, que son esmaltes transparentes en base de plomo. Un color transparente sobre un fondo oscuro es difícil dar colores limpios. La solución que se encontró es, cuando la pieza está blanda, aplicar una arcilla blanca, que hay poca cantidad, depurada, encima, para luego aplicar un esmalte transparente que sobre el blanco sí da colores limpios. Pero la unión de la arcilla roja con esta capa blanca es una unión muy inestable, porque hay que hacerla en el punto exacto que la pieza está blanda, pero lo suficientemente dura para que cuando la mojes al bañarla no la destruya. Y aquí influye el invierno, el verano, la hora de plegar, etcétera, ¿no? Y esta capa acaba saltando por la absorción de agua del 15%, porque se hincha la pieza y salta el esmalte con esta capa. Entonces, viendo esta problemática, decidimos hacer la restauración en grés. A partir de este momento, yo no he hecho ninguna restauración para exteriores, hago la salvedad para exteriores que no sea en grés. Si no se hace en grés, yo no participo. Para la restauración hicimos 21 blancos distintos. Esto para mí es un punto objetivo de la restauración, porque cogiendo un pedazo de cerámica original y contratipándolo, ves exactamente si el blanco es el mismo, ¿no? Pero cuando entramos en las piezas de coronación, estos son manchas, que en este caso intervino Jujol, arquitecto que hay que reivindicar, porque siempre está a la sombra de Gaudí. Pero cuando hacemos una mancha, con los mismos materiales, cada uno de nosotros haría una mancha distinta. Por lo tanto, entramos en el mundo de la subjetividad. Lo que hicimos fue reproducir exactamente el mismo procedimiento, pero con alta temperatura, porque el engobe, la pasta, la arcilla blanca, como funde a la misma temperatura que el grés y el esmalte, crea una interfase que es imposible que se desprenda. Todas las piezas nuevas, antes de engobar, pusimos el año de la restauración, que si se quiere buscar se encuentra, para saber cuáles son las originales que todavía están y las nuevas. Esto creó mucha polémica porque hubo un sector que dice que las cosas siempre se tienen que hacer igual de mal, si conviene, ¿no? Pero Gaudí, al final de sus días, también empleó el hormigón armado, porque fue la evolución de los materiales de construcción. En la ciudad de San Pau unimos todos los procedimientos de producción distintos: piezas planas extrusionadas, escamas prensadas, piezas volumétricas por colaje, que iremos viendo luego en la proyección. Moldes complejos con colaje, con arcilla líquida, puedes crear formas volumétricas ya complejas. Y una restauración que no es de baja temperatura, sino que es de grés, es esta casa tan singular de Antoni Bonet Castellana,
que es de grés a la sal. La cerámica la fabricó originariamente una fábrica que estaba cerca de Barcelona, que se llamaba Cucurni, que fue de las introductoras de la cerámica industrial de alta temperatura en España. Pensemos que la cerámica Sumiming que impresionó a mi padre eran del siglo IX al siglo XI. En Alemania se hacía grés desde el siglo XV y en España llega a finales del XIX. ¿Por qué ocurre esto? Porque los centros de producción cerámica iban ligados directamente a la geología del lugar. O sea, cada tipo de arcilla produce un tipo de cerámica distinta. Y esta empresa, como quería hacer elementos para la industria química, hizo un grés de composición. O sea, si en el Westerwald, en Alemania, existe una arcilla que vitrifica por sí sola, Cucurni empezó mezclando una arcilla refractaria que sí hay en la zona de Teruel sí, básicamente Teruel, y bueno, y Caulines en Galicia, mezclando con feldespato como fundente para vitrificar esta pasta. Y aparte de la industria química, realizó pavimentos y estas piezas que son esmaltadas a la sal. El esmaltado a la sal es cuando el horno está a partir de 1250 grados, se ahornan las piezas, se ahornan las piezas sin esmaltar dentro del horno, se llena. Y cuando el horno está ya a 1250, 40, 50, se echa sal en el hogar, la sal se descompone y por volatilización se esmalta toda la hornada. O sea, el cloro sale por la chimenea, por lo tanto contamina, pero el sodio se combina con el sílice y forma el silicato sódico, que es el esmalte. Por lo tanto, todas las piezas están volatilizadas y esmaltadas en el aire, digamos, ¿no? Creando una destonificación muy importante. Y esto fue más difícil de restaurar. Esta destonificación fue más difícil que lo del Park Güell, aunque parezca mentira, ¿no? Una pequeña restauración fue este bombón, que es la casa de Can Lis, de George Curzon, el arquitecto que hizo la ópera de Sydney, en la isla de Mallorca. Hicimos una pequeña intervención, solamente estos azulejos, que también el esmalte había saltado porque era de baja temperatura. Para interpretar los proyectos contemporáneos, o sea, para mí, yo prefiero hacer proyectos contemporáneos que restaurar, porque la restauración no es un acto de libertad. El proyecto contemporáneo sí. Pero con la restauración yo aprendí muchísimo, porque tienes que hacer exactamente lo que hay. Pero para los proyectos, para poder afrontar los proyectos contemporáneos, utilizamos lo que he dicho, siempre cerámica de alta temperatura, porque una artesanía, si no cumple con la normativa vigente, no tiene sentido. La cerámica tiene un lenguaje propio tan importante que siempre para nosotros debe mantener este concepto cerámico de aspecto, que cuando veas una pieza no dudes en que es cerámica. Yo hablo con mucho respeto de mucha cerámica que se hace en Castellón, en Italia, que son productos high-tech, de muy alta calidad, pero al servicio del kitsch, imitando madera, imitando cortén, imitando mármol, etcétera, ¿no? Yo creo que la cerámica debe tener su propio lenguaje y defenderlo así. El 99% de la cerámica que se produce en el mundo es en 2D, es plana, y perder la tercera dimensión es un lujo que no te puedes permitir, porque es como si eliminaras el juego con la luz. Y al final, después de años, una vez que estaba hablando por teléfono con Alejandro Zaera para un proyecto en Inglaterra que no lo realizamos, me dijo,
es que en Inglaterra solo se puede hacer lo que está en catálogo. Yo le dije, pues yo no tengo catálogo. Y cuando colgué el teléfono pensé que este era mi leitmotiv, no tener catálogo y tener procedimientos, ¿no? Estos son aspectos que nos hacen distintos y que se van depurando con los años. Después de estas premisas, tenemos distintos sistemas de producción de la cerámica. La extrusión, que es la que más producimos, es la más rápida y por lo tanto la más económica de producir, en nuestro caso, el prensado, el colado y el torneado rotativo. Ya iremos viendo proyectos con estos procedimientos. Ya he dicho que nosotros siempre trabajamos con grés, nunca hacemos barro cocido, por el tema de normativa. Este es el molde que prestamos a Pepe hace no sé cuántos años. Es una celosía, una pieza extrusionada para el Colegio de Arquitectos de Barcelona, el año 62. Y un punto importante en mi trayectoria fue el conocimiento del estudio PER en Barcelona. El estudio PER estaba constituido por Òscar Tusquets, Pep Bonet, Lluís Clotet, Enric Stingman y Cristian Sirisi. Precisamente fue a través de Cristian Sirisi que conocí a todo este grupo. Era un estudio puntero en Barcelona en los años 80-90. Y estos arquitectos me permitieron creer, después del fallecimiento de mi padre, que me podía ganar la vida o que podía seguir adelante produciendo cerámica para arquitectura. O sea, empecé con una ayuda muy potente, ¿no? Luego mi cuñado es arquitecto y con él me forzó a hacer el primer proyecto de piezas ya grandes para una fachada ventilada, piezas de 1,60 m por 34 en los juzgados de Terrassa. Si el estudio PER fue un punto importante para nosotros, el segundo paso, el segundo eslabón, fue el conocimiento de Enric Miralles. Enric Miralles fue un arquitecto, digamos que, para decirlo simple y que quede el eslogan, rompió con la línea recta, salíamos del racionalismo, etc. Y Enric Miralles rompió este mundo y fue una lástima que murió a los 45 años, habiendo dejado un cambio importante en el concepto de la arquitectura. Estos son dibujos suyos del Parque de Diagonal Mar, en Barcelona. Él trabajaba con ideas muy próximas. Hicimos estas alfombras en el suelo que era grés coloreado en masa. Nosotros trabajamos normalmente con arcillas lo más blancas posible y así las podemos colorear. Y estos son simplificados trozos de pavimento de su estudio. En Barcelona hay muchos pavimentos de piezas... De baldosa hidráulica, ¿no? ¿Eh? De baldosa hidráulica. De baldosa hidráulica, sí. Y el cliente le había pedido un jardín modernista. Evidentemente Miralles no podía replicar directamente piezas modernistas, pero sí utilizamos el trancadís para fijar estas piezas que son prensadas y con una imagen aplicada con serigrafía encima. Él murió cuando estábamos haciendo el Parque de Diagonal Mar, pero estábamos iniciando el Mercado de Santa Caterina, que este fue un proyecto que fue un paso importantísimo para nuestro futuro, porque la obra de Miralles es conocida mundialmente y esta cubierta acaba siendo una especie de imagen de la ciudad de Barcelona. Como ya veis, la maqueta, que la línea recta no existe. Aquí entramos de lleno también en el tema de la subjetividad que os hablaba antes, porque el proyecto lo tratamos, se trabajó a partir de una pantalla de ordenador, por lo tanto tenemos un color por transparencia de la luz.
Cuando estuvo el proyecto hecho, hicimos una extracción de los colores del proyecto, hicimos la mejor impresión que se podía hacer en el momento para sacar estos 67 colores que luego serían a la cubierta. La cubierta se desgranó en varias partes. Yo te lo tapo todo a ti, ¿no? Y este fue el trabajo de esmaltes de donde sacamos los 37 colores. Hay muchísimos, esto es una parte, pero el trabajo duró 4 meses de ensayos de color y tal. Es prácticamente imposible. Decía que era el mundo de la subjetividad, porque primero se trabajó con una imagen por transparencia, luego una tinta que teníamos que plasmar en un esmalte. O sea, son 3 medios distintos. Al final, por ejemplo, en los verdes, ya no pudimos replicar exactamente el verde del proyecto, sino que cogimos todos los verdes que habíamos trabajado y analizamos cómo dialogaban uno con otro, ¿no? Por lo tanto, el tema del color también es un tema subjetivo. Es una aplicación peculiar porque la cerámica está pegada sobre una superficie de madera. O sea, habéis visto en la maqueta que había unos arcos. Sobre estos arcos de madera laminada había un parquet que creaba, machembrado que creaba la superficie. Luego había unos ristreles que sostenían la manta de roca como aislamiento. Y luego había 2 parquets más cruzados encima para dar solidez a la cubierta. Esto se impermeabilizó con poliuretano. Y luego, cuando había reticulado, una segunda capa de poliuretano con un Mallatex para dar resistencia a esta goma que impermeabiliza. Y la cerámica está pegada también con un poliuretano de la misma familia. Los ensayos que se hicieron de arranque arrancaban la madera por la fibra. Y para facilitar la colocación, enmallamos estos módulos de casi 1 metro cuadrado que entre 2 personas los podían mover y al final 37 hexágonos del mismo color fue el píxel de la imagen resultante. Esto ya han pasado 10 años, estamos vivos, no nos han cortado la cabeza de responsabilidades, o sea que ya está bien. Es un proyecto que desde la calle se ve solamente se ven estas partes, pero desde el Google Earth se ve todo. Y cuando ya tenía el síndrome de Santa Catarina, porque pensaba que no haría ningún proyecto tan grande nunca, hicimos este proyecto con Pepe Castellano, con cerámica decorativa, que desgraciadamente ya no existe, que era el pabellón de España en Aichi. Era una celosía, unas piezas de 50 centímetros prensadas. Esta sí fue de barro cocido porque estaba en una zona donde no hiela y donde el proyecto, digamos, era efímero, que no debía persistir. Y por timing nos partimos la producción, la mitad la hizo cerámica decorativa en Oliva y la otra. Es un proyecto muy interesante. Zaera ha trabajado mucho con el matemático Penrose y él quería hacer una fachada totalmente de hexágonos irregulares y lo que hizo fue crear 3 formas hexagonales con sus 3 simétricas para el interior, que las 6 puestas en fachada y cambiándolas de color por combinatoria no descubres la repetición del módulo. Entonces ves toda la fachada. Bueno, estas eran las piezas. O sea, cuando ves la fachada no ves la repetición del módulo de 6. Nunca pudimos ver
los 6 tipos de pieza juntos, solo podíamos comprobar sobre un plano escala 1:1 si la geometría era la correcta, porque si alguien se había equivocado no se montaba el pabellón. Porque además de la escasez de tiempo, y decía que la mitad se producía en Oliva, la mitad en Granollers, Barcelona, tardaban las piezas 33 días en ir a Japón. No ocurrió ningún percance, se montó y creo que de 3.000 y pico de piezas se rompieron 8 en la construcción. Y este era el resultado final. Además, las piezas tenían que estar sobre una fijación metálica, no se podían tocar por un tema sísmico que podía vibrar sin caerse, ¿no? O sea, debía haber una junta y cada pieza debía estar exenta. También quiero hacer un comentario, así como con Miralles en Santa Caterina fue un proyecto desarrollado cuerpo a cuerpo, de cada semana ir a su estudio y evolucionar. Con Zaira nos conocimos un año después, físicamente, después de inaugurarse el pabellón. Y como la entrega del pabellón era llaves en mano y lo producía una empresa de Kioto, teóricamente la información tenía que ir de Londres, del estudio de Zaira, a Kioto y de Kioto a Granollers. Efectivamente, nosotros hicimos el puente y hablábamos directamente, ¿no? Pero fue el primer proyecto que hicimos absolutamente por correo electrónico. Ahora parece una tontería esto, ¿no? En el mundo de la comunicación que tenemos, pero en aquel momento fue un salto que nos ayudó mucho a entender que podíamos hacer proyectos lejos sin conocernos. Esto es una pieza prensada y esto es una celosía extrusionada. Vamos a ver unos cuantos proyectos de ejemplos de celosía, pieza absolutamente sostenible, en la latitud en que estamos. En Londres no vendemos ninguna, pero en todo el Mediterráneo es importantísima, ¿no? Porque hace de filtro solar, deja pasar el aire, etc. Aquí en Granada me impresionó mucho, corto el tema cerámico ahora, me impresionó mucho los secaderos de tabaco que hay en La Vega, que son edificios magníficos de ventilación. Una celosía con relieve en una escuela. Esta celosía solamente esmaltamos una cara interior y si se ve de un lado son colores cálidos y del otro, si lo ves del otro, son colores fríos. Otra celosía que sirve de muro en este proyecto, en este solar, había una fábrica que se derrumbó y detrás de la fábrica había partes traseras de viviendas que todavía existen. Por lo tanto, era como muy suburbial y con las celosías se hizo este muro, dejando hueco donde hay hueco en los particulares que tiene la casa detrás y opaco donde hay pared. Y era una forma de dignificar este parque. Pues esta otra celosía con Enric Soria, que en una casa en Mallorca hizo como un monumento a la celosía. La celosía es la pieza importante de la casa en cuanto a entrada de luz, de ventilación, de la cubierta, etc. Luego también con cerámica decorativa hicimos el pabellón de España en Zaragoza, de Pachi Mangado. En este proyecto yo hice el desarrollo, pero el proyecto se realizó todo en Oliva, porque este sí que es de barro cocido, porque además no está esmaltado y no tiene problema. El problema que tiene este proyecto era el de que la cerámica debe parecer cerámica. Los hornos actuales cuecen con tal perfección que teníamos el riesgo
de que la cerámica pareciera plástico, al ser uniforme de color. Para lograr esta textura que hace que sea el proyecto evidentemente cerámico, lo que hicimos un pequeño programa informático que hacía variar la temperatura de cocción del horno aleatoriamente, un hornotúnel. Entonces las piezas se destonificaban por la marcha irregular del fuego, digamos, ¿no? O sea, tuvimos que crear el defecto. Y en muchos casos la cerámica son estos recursos pequeños, pero que singularizan los proyectos. No se puede llamar high-tech, no se puede llamar secreto, no sé, es artimaña, lo que queráis. Otra aplicación de la cerámica interesante es este proyecto de Nieto Sobejano. Aquí hay una exposición de Nieto Sobejano en estos momentos. He visto un cartel o un taller. No, estuvo Fuensalta dando la conferencia el año pasado y está el cartel. Ah, lo he visto al entrar. Pues este proyecto, que es el Palacio de Congresos de Zaragoza, es una relectura de la ópera de Sydney de Hudson del que os hablaba, ¿no? Hudson en Sydney colocó las piezas cerámicas dentro de un molde de metálico, boca abajo, y luego vertió, o hizo verter, él no vertió, pero bueno, diseñó el sistema de verter el hormigón en este molde y cuando se desmoldeaba la cerámica ya estaba pegada al módulo. En este caso es un paso más, la cerámica se puso dentro del molde boca abajo, pero en vez de llenar de hormigón se proyectó GRC, que es un cemento, en este caso blanco, con fibra de vidrio, que puedes lograr paneles o formas con una sección muy ligera, muy pequeña, y igualmente tenía la cerámica pegada. Las jardineras que hemos visto antes de Miralles, de Diagonal Mar, las formas también son de GRC, porque son ligeras. Pero además tiene una ventaja, que una vez estaba hecha la primera capa, se ponía el aislante dentro y se daba otra capa de GRC encerrando el módulo y encerrando la estructura de fijación. Por lo tanto, tienes un módulo de grandes dimensiones, rígido, ligero y con un aislante térmico importante. ¿Qué dimensiones tiene el...? Ahora lo iba a contar. 340 por 1,70. O sea, cada módulo de estos con 340 por 1,70. Y se producían en Madrid y llegaban por orden y se fijaban ya en obra. Aquí se nos produjo un efecto al revés del previsto. O sea, cada cubierta empieza con cerámica mate y termina con cerámica brillante, blanca, arriba. Y el efecto, depende de qué momentos, es el contrario. El blanco es el mate y el brillante lo que hace es reflejar el azul del cielo. O sea que se produjo un poco el efecto contrario a lo que habíamos previsto durante el proyecto. Pero bueno, es una textura y no es un problema. De Gaudí aprendí lo de la mezcla de blancos. Allí hicimos 21 blancos distintos y en este proyecto en Lisboa, el Oceanario, mezclamos 7 blancos distintos para dar un poco más de calidez al edificio. Justo al lado está el Museo de la Ciencia y la Técnica, que es un paralelepípedo de hormigón que para que tuviera una cierta relación tal, se valoró hacerlo de esta manera. Entonces son piezas, es una mezcla de piezas producidas por prensado, estas producidas en molde de yeso por colado, y estas de la esquina son piezas pegadas a mano. La dificultad en este proyecto
para conseguir esta linealidad es que la pieza prensada, la contracción del barro desde molde a salida del horno, tiene aproximadamente un 10% de contracción. Y las piezas de colaje tienen un 6%. Por lo tanto, debíamos prever todo esto para que la composición fuera la correcta, ¿no? Y me gusta hablar también de la esquina, de la esquina, porque no queríamos, siempre que podemos, evitamos una junta entre piezas en la esquina. Si arreglas una esquina, arreglas dos fachadas. Y para nosotros era importante, con muy pocas piezas, aunque tuvieras que hacerlas a mano, aunque tengan otro coste, repartido en el coste de las fachadas, terminas bien el edificio. Para mí, la cerámica ha acabado siendo una forma de vida. Y al no tener catálogo y al no tener una producción seriada, cada proyecto es uno. Y cada proyecto tiene una singularidad y unos conocimientos y acaba siendo una forma de vida el poder ver las particularidades de cada proyecto. Y a través de la cerámica he conocido a gente interesante. Este, por ejemplo, es el arquitecto que hizo el acuario de Lisboa, que es un arquitecto americano que solo hace acuario. Con Enric Ruigel y Wong hicimos este edificio en Taipei. Es el proyecto, bueno, ahora hemos hecho una pequeña intervención en Australia, pero es lo más lejos que hemos hecho, que es el revestimiento de estos pilares, también por temas sísmicos, con fachada ventilada, con fijación mecánica, adaptadas a la curvatura de los pilares y cada X pisos con un diámetro distinto. Por lo tanto, cada X pisos es un molde distinto para hacer las piezas curvas, adaptables a cada punto. Con Pache Mangado hicimos este prototipo de celosía que se ancla sin material. Es una pieza que si se tuviera que producir habría que darle la vuelta, ¿no? Porque tiene dificultades de tensión, pero era un prototipo. Y aquí empezó nuestro contacto con el mundo digital. Esta es una colaboración que hicimos con el ITC y la Universidad de Harvard, que el modelo de esta teja fue el primero que vi con impresión 3D digital, de este modelo hicimos los moldes para la producción de las piezas. Luego las producimos por colado y con el sistema tradicional, ¿no? De vez en cuando colaboramos con artistas para hacer aplicaciones como este puente en San Sebastián, con una cerámica rugosa, porque con lo que yo en San Sebastián no resbalara. Este otro proyecto que hicimos con Pep Durán, aprovechando uno de los problemas de la cerámica. O sea, cuando tú ahornas piezas esmaltadas en un horno, si se tocan, como el esmalte se funde, se pegan. Y es cosas que pasan de vez en cuando. En este caso, lo hicimos adrede. Esmaltamos estas piezas con esmalte mate y el artista Pep Durán colocó estos objetos producidos por colaje donde a él le convenía encima de la pieza en crudo. Y una vez salía del horno, la pieza se había pegado por la fusión del esmalte. Voy contando un poco estas cosas técnicas para entender lo que se puede hacer y de dónde salen estas soluciones. Con Federica Amat, artista, pintor y escenógrafo, hicimos
esta instalación permanente para el Teatro Lliure de Gràcia. Y aquí es donde empezamos a aplicar más directamente lo digital, el 3D, etc. Con Enric Luiselli me encargó esta fachada junto con Federica Amat, que es una fachada en la cara sur, que es una fachada ventilada. Pero con él desarrollamos este sistema de, una vez dibujada en 3D, una forma negativa sobre Porex, sobre el poliestireno expandido. Porex es la marca, ¿no? Es como el celo. Y aprovechando la elasticidad de la pasta cuando sale de la extrusora, la aplicamos encima de este volumen, la dejamos secar sobre este volumen. Por lo tanto, este sistema sale un poco del mundo del textil, porque es cortar como un patrón la pieza que le toca por cada modelo. Y para nosotros era una forma de producir formas orgánicas de una manera seriada, digamos, ¿no? Pero que al mismo tiempo, para nosotros era el mismo problema hacer un molde de una forma que hacer 20 y pico de moldes distintos. Cada uno tiene su numeración, depende del lugar de donde iba de la fachada, y luego las piezas las esmaltó una a una Federica Amat. Luiselli siempre es un arquitecto polémico, pero que ya la aprendí, siempre se aprende. Otra celosía para el Colegio de Arquitectos de Madrid. Con Pedrosa Paredes hicimos esta pieza extrusionada muy minimalista para la Universidad Infantil de Gandía, que es un poco también un referente a Alvaralto. Yo le llamo la pieza Alvaralto. Todo tiene un porqué. Otra aplicación de la cerámica es con fotografía incorporada. Joan Fontcuberta, con motivo del tricentenario de Cataluña, encargaron este mural y hizo un Google Grama, que es colocar una imagen encima de una imagen ya hecha, un programa libre de Google que va colocando cada imagen donde por densidad y color le tocan. Y hicimos esta obra. Otro vídeo que no... Ah, sí. El de Dam. Este. No se abre. Yo creo que es el problema que tengo. No, ya había pasado. Este es el sistema de colado en molde de escayola, a lo mejor lo conocéis. Se llena el molde de pasta líquida y cuando tiene el espesor deseado se da la vuelta. La pasta líquida sale, la sólida que ha absorbido el agua en la escayola se queda y es la pieza. Son servidores de cerveza para Estrella Damm. Es un proyecto grande también, que es el Centro Botín en Santander. Lo que decía antes de la forma de vida, para mí fue importante estar comentando con Renzo Piano en su estudio en Génova este proyecto cuando hicimos un mock-up. Este día estuvimos más tiempo hablando de la sombra que producía la pieza sobre el fondo que de la propia pieza.
a mí estas cosas me pillan, ¿no? Hablar de cosas aleatorias y de sensibilidades y tal. Y aquí estábamos discutiendo la sombra. Además, él dibuja siempre con un rotulador verde y con un lápiz. Y para hacer la sombra, dibuja con lápiz y luego le pasa el dedo. No, son anécdotas. Pero claro, es interesante. La diferencia en el proyecto es que inicialmente el mockup se hizo con esta forma, pero esta altura producía sombra sobre el fondo. Al final se hizo una forma que es un casquete esférico solo. Y allí decidimos también, con 4 densidades, con 4 esmaltes distintos, de más brillo a menos brillo, en qué punto nos quedábamos. Hicimos el segundo porque este nos pareció demasiado kitsch. Esta imagen la tengo colgada en el vestuario del taller para que cuando vamos a cambiarnos veamos cómo la gente toca con gusto una pieza nuestra, ¿no? Este era el mock-up, donde se puede ver la sombra que producía detrás, ¿no? Este sí. Bueno, pues este sí. Este proyecto lo realizamos en una empresa del pueblo donde era mi abuelo, de Breda, de tradición cerámica, porque él produce tarrinas para helado, etcétera, para Lidl, 2 millones de piezas, y tiene una producción robotizada para producir, porque teníamos que producir 260.000 piezas y tenían que salir a un precio que fuera viable. Y lo que le pedí es si me prestaba la fábrica durante un tiempo, es un decir, y lo producimos en su taller. Y este es el aspecto de la fachada. Bueno, ya sabéis, Renzo Pianos, el arquitecto que hizo el Centro Pompidou, mil proyectos de nombre en todo el mundo conocidos, el Premio Pritzker, etc. Como soy un inconformista, la extrusión, que siempre produce piezas iguales que vas cortando, hace tiempo que le doy vueltas en cómo personalizar estas piezas, en cómo producir una diferenciación en una sección longitudinal que no sea siempre monótona. Y hablando con el IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, hicimos una intervención sobre las piezas, que cada pieza es distinta porque las líneas estas están producidas por la música. Un robot, a través de la música, hace estas incisiones. Ahora, este es el arquitecto y Alexander Dubor es el de la IAC, que fue el que programó el robot. Este sí que me interesa. ¿Hay sonido también? No sé, no es igual, sonido. Para este proyecto utilizamos una música de Mike Richter que se llama Vivaldi Recomposé. Bueno, son las 4 estaciones de Vivaldi que Richter lo que hizo fue cortar y pegar y cambiar orden de notas. Bueno, suena a 4 estaciones, todos la conoceremos, pero te choca porque hay cambios que no te los esperas. Y como la fachada era una restauración, un edificio antiguo, que lo hacíamos nuevo, pensamos que esta música que es de Vivaldi, reinterpretada contemporánea, también nos venía
nos venía bien utilizarla, ¿no? Y de paso veis el sistema de extrusión de una pieza ya grande que hacía 40 por 80 por 20 de altura. Aquí están haciendo los agujeros para que salgan los cables para la luz, donde irá la luz de la fachada, con diámetros distintos. Aquí veis lo de la artesanía, ¿no? La manualidad y la tecnología al mismo tiempo. Compramos este robot de segunda mano para hacer este proyecto. Es interesante, si os apetece, buscar esta música de Mike Richter, de Vivaldi Recomposé, porque de una pieza tan conocida que se producen cambios es interesante. ¿Qué vídeo es de estos? ¿Eh? ¿Qué vídeo es? ¿Cómo se llama? Que lo podemos poner en la música aquí. Hotel Hola. ¿Este? Sí, Hola Hotel. Ah, no te digo. ¿Eh? No, ya está. No te digo. Ahora con el IAC estamos haciendo un proyecto que es un juego, digamos, que dentro de 15 días, el día 24, haremos un pequeño mural en directo con el público, que habrá dos robots que actuarán sobre un plafón de 2,70 m por 1,30 m, en directo con la música de la orquesta, on time, digamos. Estas cosas son las zanahorias que nos hacen ir avanzando, ¿no? Ya. Este proyecto con Carme Pinós es la fachada de la Escuela Massana, que es también una celosía, es una pieza larga, con una forma, tiene una sección que deja entrar la luz y desde abajo no deja ver las aulas, ¿no? Donde hay zona pública es vertical. Y es un poco teatral porque de día se ve opaca y de noche, cuando hay luz dentro, se ve el interior. La pieza también está producida por extrusión. Este es nuestro horno, es un horno especial porque hay pocos. Lo diseñé yo. Son dos bases como esta y el horno es campana. O sea, cuando está cocida una se levanta y cuece la otra. Mientras vacías y llenas esta, ¿no? Aquí el horno está arriba porque se había acabado de cocer. Y desarrollamos todo un sistema de ahornado para poder ser tan versátiles como podemos, para hacer los pisos a la altura los estantes a la altura que conviene. Todo nuestro taller está pensado para que sea lo máximo versátil posible. En este momento también puedo comentar que, claro, la artesanía es cara porque la producción es pequeña. Y por esto somos partidarios de que no haya intermediarios, de que nuestra relación sea directamente con el cliente. Nunca hemos tenido distribuidores y hemos creído en la economía directa. Hace años esto parecía que éramos raros y tal, pero yo creo que el mundo tiene que ir a la larga de saltar los intermediarios. La artesanía, si tienes intermediario, doblas el precio y la haces inviable. O sea que la única solución de la artesanía y el pescador, no el pescador también debe trabajar así y tal. Vamos llegando al final. Este es un proyecto que terminamos hace 2 años con Amanda Levete, que es el MAT, el Museo de Arte, Tecnología, Arquitectura y Tecnología de Lisboa, que es de la empresa eléctrica EDP. Este también funciona. Aquí vemos también la extrusión. Es una pieza plana que por troquelado se corta la forma
como las galletas. Esta es la pieza plana. Esto es el esmaltado por cortina de esmalte. El orden está mal, porque antes debería haber el secado. Este es el secado de las piezas después de la extrusión. Y este es el horno de cocción. Fijaros en estos soportes que había, porque esta es una pieza compleja. Porque este punto y este punto tienen una altura y este punto y este punto otra. Por lo tanto, lo que tenemos que producir es una forma laveada. Esta pieza la podíamos haber prensado boca abajo, pero como el barro es blando, habría quedado plana, completamente plana, y habríamos perdido esta forma hiperbólica, ¿es? Bueno. Reglada, una forma reglada. Y aquí aprendí de Jelly. Hicimos unas preformas cortadas con pórex, que las poníamos debajo, que tenían la misma altura menos el espesor de la pieza. Por lo tanto, manteníamos esta curvatura. Y este es el estudio con Amanda Levete, cuando discutíamos el color de la fachada y tal. A mí estas discusiones me encantan. Las discusiones eran de un margen así. Porque primero esto es un adoquín de Lisboa, el que está en Lisboa conocerá los pavimentos maravillosos de adoquín. Hicimos, que es un poco amarillento, y desarrollamos toda esta gama para ver qué color usábamos. Luego, una piedra que se usa mucho en Portugal para ver qué relación tenía. Y al final utilizamos esta. Incluso reproduciendo las pequeñas motas, etc. Aquí podéis ver la forma de pórex que está debajo. Estas formas están debajo de la pieza mientras se seca. Lo verde, para que veáis lo que encoge, es el modelo elástico de poliéster. Y esta es la pieza, media pieza, ¿no? Pero mirad este lado, comparado con este, lo que encoge. Y además no sé si se aprecia, pero lo que nos pidió el estudio de Amanda Levete es que el esmalte estuviera cuarteado, que estuviera aquellas pequeñas roturas. Cuando todo el mundo pide, que lo ve como un defecto de la cerámica, que la cerámica esté cuarteada, ella nos pidió, es proceso, que estuviera, porque no pasa nada con el grés. Y este es el proyecto. El día de la inauguración. Puedes pasar este vídeo. Eso no tiene que ver. Puedes poner la música más alta y así. Es un regalo para mí, porque el día de la inauguración hubo una performance, un grupo de percusión que hizo música con las piezas de la fachada. Aquí hay un chico que tiene un coche con las botas y había unos micros en la pieza y sonaba a todo alrededor del edificio y fue como el flautista de Amelín, ¿no? Con el sonido toda la gente se dirigió a la entrada. Bueno, cosas que pasan y que plazan.
eran de Angola, de Mozambique, de las colonias, las ex colonias portuguesas. La aplicación ya de hace 2 años, una escuela en Villares de la Reina, jugando con el color, o en Madrid, la Universidad de Navarra, con José An Medina, son piezas con relieve y estas líneas son tubos cerámicos. Otro ejemplo de pieza extrusionada es esta casa en Puerta de Hierro, en Madrid. El edificio de Save the Children en Madrid fue nominado al premio esta otra escuela hecha con tubos cerámicos en Madrid. Estos son los últimos proyectos que hemos ido realizando y el que hemos terminado ahora la producción, este vídeo debería poner, es Maggis. Es el que haces Maggis, con Amanda. Maggis. Sí. También, este es el que haces también con Amanda. Y esta es la primera vez que hacemos cerámica estructural. Y aquí también veis la mezcla de manualidad y tecnología ya esmaltando con un robot. Ahora hay unos robots, hasta hace pocos años, los robots eran bestias incontrolables que deberías tener enjauladas por temas de seguridad para no dañar a las personas. Ahora están saliendo este tipo de robots que se llaman robots colaborativos, que pueden estar trabajando en contacto con las personas, porque si lo puedes programar, que si te tocan se paran. Por lo tanto, no hay peligro. Y para nosotros ha sido esto además son fáciles de programar, etcétera. Pues este proyecto es la primera vez que hacemos cerámica Estructural. estructural. Perdón, no me sale. No, es que es muy interesante. Estas piezas van armadas en su interior, rellenas de hormigón. Esto es cuando instalamos el mocap y esto va a sostener toda la cubierta. Esta parte va esmaltada de un color, unas blancas y otras azules, y la parte de atrás va esmaltada solamente con un esmalte brillante sin color. De tal forma que cuando vayas en un sentido verás el color del grés coloreado en masa de color rojizo y del otro verás el blanco o el azul. Y son todos muros que se cruzan. Es bonito. Tengo que poner una planta, pero no la tengo. Cuando esté terminado. Y ahora estamos en plena colocación de este proyecto en Southampton. Es para la Fundación Maggis, que es una fundación que hace edificios pequeños como entradas, como halls de entrada en los hospitales oncológicos para atender a familiares y a los propios pacientes. Y hace concursos con arquitectos. Uno lo hizo Sasha Hadid, otro lo hizo Rogers, este lo encargó Amanda Levete. O incluso pequeños centros, ¿no? O sea, pequeños centros de atención, ¿no? Personas con cáncer. Muy bonita es muy bonita toda la labor que están desarrollando. Sí, sí. Y en el que estamos trabajando ahora también es en la Sagrada Familia. Son imágenes todavía tomadas con un móvil, ¿eh? Esta es una de las torres, la torre de la Virgen, y ahora vamos a hacer la torre principal, todo el interior de la torre principal de Jesucristo,
pero ya es con color, pero no puedo mostrarla porque hay temas de confidencialidad. Muy bien. Bien, ¿qué haces? Pero esta que está terminada y en blanco, pues, es esto. Paralelamente a toda esta actividad cerámica, somos una empresa muy pequeña, somos 10, 12 personas. Desde 1880 que empezamos, el mínimo hemos sido 7 personas y el máximo 14. Y ahora estamos en 12. O sea que es una producción muy estable y que hemos tenido la suerte que nos han organizado exposiciones en el Colegio de Arquitectos, que el comisario eligió el título de Las manos industriales, que es un tema que me siento muy cómodo con ello, ¿no? Que, como decía, de artesanía y tecnología, las manos industriales me gustó. Y otro punto importante para nosotros ha sido el contacto con la Architectural Association. Hay estos 3 saltos que decía, el estudio PER, Miralles, y luego fue el contacto con la EA de Londres, de contacto con unos estudios que inicialmente, bueno, que no son reglados, pero que se reconoció el título después, que es un tipo de enseñanza a través de la creación y del arte, etcétera. Aquí es de clase Ruggeri. Ruggeri da clase aquí. Ahora no, ahora está en Estados Unidos. Bueno, la gente cambia mucho en estos... Bueno, hasta el año pasado está dando clase aquí. Bueno, sí, el año pasado sí, pero ahora está, creo, en Estados Unidos. Pues hemos hecho intercambios, nosotros hemos ido allí con los alumnos y durante años han venido a nuestro taller. Ahora hace un par de años que no vienen porque teníamos que parar todos un poco para pensar qué hacíamos, ¿no? Pero que sí, seguimos en contacto. Y al profesor, a este, que es Chris Pierce, yo le pedí si me haría un texto porque me gusta que gente que conocía poco en aquel momento, ahora somos muy amigos, pero que plasmara cómo nos ve desde fuera. Esto ayuda mucho que te vean desde fuera. Y me dijo, te voy a hacer un texto, pero vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer una exposición en Londres. Hicimos una exposición en la EA, pero mostramos todos los procesos, moldes, todo lo que las empresas no muestran, lo mostramos allí. Y esta fue la exposición. Moldes de extrusión, de colaje, etc. Y esta exposición fue también luego a París, a la Universidad de Malaquí. Y bueno, y por todo esto, a mí el año pasado, bueno, no, ya hace 3 años, me hicieron miembro de honor de la Academia Internacional de Cerámica, cosa que me hizo mucha ilusión porque era la primera vez que la cerámica no artística formaba parte de la Academia. Y esto me hacía un gran honor, porque el primero fue Picasso y el último he sido yo, hasta el momento. Pasa el último vídeo. Bueno, pues ahora podéis preguntar, podéis hacerlo, pedir lo que... Este. Ayer. Sí. Este es un vídeo de Allard Van Horn, que es el que hizo la performance de música en Lisboa. Bueno, pues nada, este es nuestro enfoque de ver la cerámica, que no quiero decir que sea el único. Este sí que se oye. Aquí. Aquí. El sonido de la cerámica. Pues no quiere decir que todo el mundo tenga que trabajar como nosotros, pero
esta es nuestra forma de relacionarnos con la arquitectura y con la cerámica. Esto es la despedida, digamos. Muchas gracias por vuestra atención. Me gustaría, si tenéis preguntas, que las hagáis libremente, solo faltaría. No os cortéis. Tenemos un problema en el mundo mediterráneo que cuesta preguntar. Los anglosajones preguntan hasta media conferencia. Estamos a la expectativa, pero no hay nada desarrollado. Pero nos hemos preocupado de hacer piezas que no tuvieran mantenimiento, de reciclar las piezas malas, de embalar con cordón de algodón en vez de cartón y plástico. Todas estas cosas sí que las estamos desarrollando por temas de sostenibilidad. Se ha hablado de incorporar placas fotovoltaicas encima de la cerámica, pero todo está muy al inicio. Esto no quiere decir que no seamos sensibles, porque creo que es importante para el futuro, ¿no? Incluso sensibilizar el propio esmalte cerámico, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, hay una cosa que ya ayuda mucho, ¿no?, al tema de la sostenibilidad, es el tema de la durabilidad. Sí. La huella de carbono se mide en el tiempo. Al igual que decíamos, ¿no?, que tenemos el problema de la corrosión con el tema del acero, ¿no?, que se corroe, que todo eso, ¿no?, el cero mantenimiento, el mantenimiento cero, y el tema que sea tierra, que a la tierra vuelve, ¿no?, hace que creo que el trabajar con cerámica, ¿no?, trabajar al final con barro, ¿no? Cierto es que la única pega aquí puede ser el tema de cómo optimizar el tema de las altas temperaturas por el tema de la energía, ¿no? Que ahí está, sí, como el punto ese. Sí, pero esto no está resuelto, ni mucho menos. Que ese punto, ¿no? Yo creo que ese es el punto crítico que habrá que está por resolver, ¿no? Porque llegar a 1250 grados no llegas con cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que está por resolver. Sin embargo, hay que ver también en el tema, ¿no?, del tema del tiempo, de la huella de carbono, del material que usas. Bueno, pues que hay que ver, ¿no? Hay algo que andar, pero yo creo que estamos ante uno de los materiales que yo creo que tienen futuro por delante. Y el tema ahora, cuando ha dicho que se pudiera utilizar de forma estructural, creo que es un paso muy importante, porque realmente estamos diciendo que bueno, que tenemos hornos de 1200, pero bueno, si sabéis a qué temperatura sale, o sea, el acero, ¿no?, conseguir el acero, lo que significa, igual, estamos peor, ¿no? En el acero estamos mucho peor, aparte que el acero tiene otros problemas añadidos, ¿no? Y bueno, pues de los recursos naturales que se utilicen. Entonces yo creo que sí. Conceptualmente, a mí me gusta la idea de que la cerámica es una geología en tiempo corto, ¿no? Sí. Es una transformación de la geología en tiempo corto, pero es un proceso geológico. Sí, y conseguir esas altas temperaturas y presiones que consigue la Tierra en un tiempo corto, pues tiene un coste, ¿no? Pero bueno, pues que hay temas, ¿no?, por ahí que todavía quedan por mejorar, ¿no?, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo han logrado organizarse con 12, 14 personas proyectos tan grandes? Con buena voluntad por parte de todos. O sea, no tenemos, en nuestro taller, ahora estamos mi hijo y yo, que desarrollamos los proyectos, está una secretaria y los demás son peones de años que
que nos hemos formado juntos y con una proximidad grande, humana, y siempre hay problemas, ¿eh? No, no todo es de color de rosa. Pero quiere decir que visitamos los proyectos juntos cuando los hemos terminado, los analizamos juntos en obra y a veces es importante más la actitud que el conocimiento, porque el conocimiento se adquiere. Y estamos en un momento en que aprender, no sé si vas a discrepar o no, pero aprender en estos momentos es tener la mente abierta para saber interpretar, no saber cosas. Tener la mente abierta porque las cosas están, las tenemos todas a disposición. O sea, tenemos un móvil que puedes consultar a cada momento lo que quieras. O sea, memorizar cosas no lleva a ningún lado. O sea, es más importante tener la mente abierta para saber buscar, para saber moverte, que saber. Total, ¿qué es más importante, el procedimiento que el catálogo? Sí, en definitiva. En definitiva. En definitiva. Pero esto en todos los oficios. Es cierto. Luego, o sea, fijaos también como algo muy bonito, ¿no? Cómo se puede cambiar el mundo desde un sitio pequeño y cómo se pueden hacer cosas grandes, cosas que a lo mejor los grandes no pueden llegar y sin embargo el querer hacer nos puede llevar más lejos, ¿no? Entonces, eso yo también los animo mucho a ellos, ¿no? A que, no se autolimiten. A veces la empresa grande le cuesta adaptarse, cambiar un proceso es difícil. Esto lo hablábamos con el director general de NBK, que es una empresa alemana de un grupo, que es de un grupo alemán, que es como la primera empresa de fachadas ventiladas. Y dices, nosotros movernos, cambiar es un drama y vosotros, ¡pum!, estáis en el momento. Pues, bueno, pues yo creo que eso es algo que en esta clase, en este curso, es algo que es muy importante para nosotros, ¿no? Para abrirnos, ¿no? A que no nos tenemos que autolimitar, ¿no? Que tenemos que estar ahí, ¿no? Resolviendo los problemas, el problema que llegan y discutiéndolo y equivocándonos, ¿no? Justo antes de estar tú hablábamos de todo eso, ¿no? Que quien no arriesga no gana, ¿no? Entonces ese riesgo, ¿no? Que es el riesgo de la libertad, es el riesgo de la inquietud, ¿no? Del amor al arte. Esto solamente se puede hacer por amor al arte, ¿no? Por esta pasión que ya tenía su padre y su abuelo y que su hijo, ¿no? Y que le lleva a complicarse la vida de alguna manera. Y el miedo coarta. Y el miedo coarta. El miedo quita la libertad, ¿no? Pero bueno, hay que, con prudencia, ¿no? Somos prudentes, pero yo creo que ahí hay un campo bonito y un campo, no sé, a mí me parece maravilloso. Para mí fue un descubrimiento y para mí es un honor las veces que he podido trabajar con ellos. Él nos prestó la pieza esa del agujero del Colegio de Barcelona, nos la prestó, cosa que no se hace nunca. Nos la prestó, nunca se hace, nos la prestó para hacer una obra mía, que es una obra del Israel. Entonces estoy inmensamente agradecida. Y también por esa suerte, ¿no? De atender a lo grande y después de todo lo grande que habéis visto, también atender a lo pequeño, ¿no? La ridiculez de necesito 20 cositas de esta, porque es que tengo que acabar esta piececita que no es nada, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Cuando un arquitecto os propone una idea súper descabellada de estas de fachadas así súper raras, ¿cómo os afrontáis de la empresa? De cambiar a lo mejor todo el sistema que tenéis hecho, o sea, cambiáis todas las máquinas para fabricar esas piezas y solo os dedicáis a eso. A ver, primero me gusta contarte que cuando un arquitecto me propone un proyecto, la primera pregunta que le hago es ¿por qué de cerámica? La primera pregunta. Y a veces no se sabe. La segunda, ¿qué quieres lograr con la cerámica? O sea, nunca hablo yo primero. Y luego yo intento llegar lo más cerca posible a la idea que me proponen. Porque hay limitaciones, evidentemente. Y el taller, como decía, está estructurado que sea, tanto en máquinas como en procedimientos, que sea lo más versátil posible,
para adaptarnos. Por eso mezclamos. O sea, nosotros no sabemos extrusionar como NBK, o casi. No colamos como el Sanitario Roca, pero colamos. No prensamos como Castellón, pero prensamos, ¿no? O sea, es un compendio de procedimientos que están al servicio del proyecto. Sí, para cada proyecto os adaptáis. Adaptamos moldes, pero el taller está estructuralmente adaptado a... Es flexible. Es flexible. Es como un plató de teatro. Como tú, Depende... cuando te llega un cliente, eres flexible también para hacer. Y claro, hay límites, evidentemente. Hay límites de dimensiones, límites de peso, de movimiento. Pero bueno, podemos hacer piezas de 1,60 m por 40, ¿no? ¿Qué razones te dan para usar la arquitectura? Para usar la arquitectura, La cerámica. la cerámica. Bueno, la sostenibilidad es la primera, el volumen, el juego con la luz, que esto es lo que me gusta, ¿no? Y el volumen, el juego. El mantenimiento. El color. Pero la posibilidad del color sin Tú imagínate lo versátil que es la cerámica respecto a otros materiales, que puedes tener esmaltes mates, esmaltes brillantes, todos los puedes colorear como quieras. Para nosotros, trabajar con una pasta blanca, o lo más blanca posible, que la podemos colorear, por lo tanto ya tenemos colorear de la masa, que podemos trabajar con un esmalte brillante y mate, que todo esto lo podemos colorear, es como una fractal de posibilidades. Nunca hemos comprado un esmalte comercial, o sea, todos los esmaltes son producción nuestra. Y esto es lo que te produce ser distinto y hacer lo que hacemos. Todos los arquitectos, los proyectos son distintos, pero me di cuenta cuando hicimos un libro con la EA, que cuando pasa rápido así, todos los proyectos son distintos, pero hay una cierta unidad, que es la parte que aportamos nosotros, o sea, que algo aportamos. No nos dedicamos solamente a hacer lo que nos piden. Y esta colaboración hace que todo tenga como un vínculo. Pero esto lo voy descubriendo ahora que soy mayor. Nunca he tenido como un camino premeditado, no lo he tenido nunca. Mi filosofía es no proponerme nada ni renunciar a nada. Porque si te propones una cosa que no puedes saltar, es un problema. No te preocupes, ya te proponen bastantes cosas. Bueno, muchas veces no salto. Pero es ir como una tabla de surf y procurar no caerte. Bueno, tenéis una buena base, ¿eh? Me ha gustado. Tenéis una buena base, ya un largo tiempo de tradición. Bueno, va sumando día a día. No, ya vas sabiendo navegar más o menos. Pues sí. Pero el riesgo es grande. Yo pienso que esta clase, ¿no? Esta conferencia ha sido muy, diría la palabra inspiradora, ¿no? No sé, para vosotros, espero que sí, ¿no? Para vuestros proyectos, para, no sé, abrirnos hacia esas posibilidades, ¿no? Las grandes posibilidades que tiene, no sé, la cerámica. Para mí un descubrimiento, ¿no? Bueno, voy a callarme, pero yo creo que todo esto acompaña mucho lo que toda esta labor que estáis haciendo. Pero pasión. Pasión, claro. Sin pasión no se avanza. Pasión. Solo se puede hacer bien aquello que se ama. Está claro. En fin, pues... Muchas gracias por todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, los alumnos de la tarde, nos vemos esta tarde a las 4.